Continuamos en el libro de Isaías, maravilloso texto que además enriquece muchos aspectos de la vida cristiana. Creo que no me equivocaría al decir que es un libro que nos hace un preámbulo al Evangelio. Es un libro que tiene representación del Nuevo Testamento en él, pese a la diferencia de siglos que puede abordar. Un libro de 66 capítulos, largo, pero que además deja enormes enseñanzas dependiendo de cada capítulo que abordemos. Y como les decía en episodios anteriores, te permite caminar por la emocionalidad de Dios, conocer sus momentos de amor, de tristeza, de rabia, de ira, la santa ira. Esa palabra no tenemos por qué tenerle miedo, porque además todo lo que venga de Dios siempre va a ser bueno, justo, perfecto. Hoy vamos a meditar un texto con Isaías y luego vamos a unirlo con la carta de Pablo a los Colosenses. En el caso de Isaías, el título es hay de los que han previsto todo. Hay de los que han previsto todo, una exclamación, ¿no? Jesús tenía un pasaje, una parábola de un hombre que tenía un trigal, o sea, un granero. Y un día llegó y se dio cuenta que tenía muchísimo trigo, pero una cosa que desbordaba entre lo que vendía, lo que necesitaba. Y pensó dentro de sí, dijo, bueno, ya nada, con esto cubro todo el resto de mi vida. Ya no hace falta que trabaje más, pues me dedicaré a descansar y a disfrutar. Se acostó a dormir y en el texto Jesús dice que el Señor, su Padre Dios, exclama y dice, pobre tonto, o sea, esta misma noche te arrebataré tu vida y ¿quién se quedará con todo lo tuyo? Dios no trata en ningún momento de machacarnos o de decirnos que no somos nada. Hay santos que sí han desarrollado tesis sobre esa idea, como Santa Catarina de Siena, que decía que nosotros somos nada con pecado, lo cual es más grave. Pero sí nos invita a entender y a conocer nuestras limitaciones. Y eso es fundamental en la vida laboral, en la vida amorosa, en la vida paterna. Nosotros no podemos vendernos como las personas que hacemos de todo por querer tener todos los cargos, todos los afectos, todas las admiraciones. Inclusive nuestros propios hijos deben conocer nuestras limitaciones y aprender de ellas. Aprender lo bueno, como decía Jesús de los escribas, hagan lo que ellos dicen pero no hagan lo que ellos hacen. Y es que en efecto tomar lo bueno para la vida, y cada generación debería ser un camino de perfección de la generación anterior. Eso no ocurre así, pero es el deber ser, porque si tuviésemos una actitud de humildad entenderíamos esto, y ante la vida más, porque con esto lo que Dios nos dice es que hasta donde nosotros llegamos, de ahí en adelante Él puede. Hasta donde nosotros tengamos dominio o control, de ahí en adelante lo que no podemos controlar, Él lo controla, Él nos acompaña. Por eso es que Dios en esta lectura de Isaías, que vamos a leer solamente 3 versículos, dirá lo siguiente: pobre de aquellos que bajan a Egipto por si acaso consiguen ayuda. Voy a poner un poquito el contexto. ¿Por qué Egipto? Bueno, porque era una potencia, como lo fue también en su momento el Imperio Romano, como lo fueron los persas, como lo fueron los asirios, como lo fue Babilonia. Y de hecho, un libro que ya compartimos, que fue el libro de los... perdón, no, aún no hemos llegado a él. El libro de los Macabeos, no, sí, correcto. El libro de los Macabeos, que ya lo compartimos, uno de los episodios que también hablaba en ese momento de los Macabeos, era cuando ellos fueron a Roma, cuando Roma todavía no era enemigo del pueblo judío, ni habían sido conquistados por ellos. Fueron a Roma a buscar amistad y protección con los romanos. Y esto para Dios fue en cierta forma una ofensa. Así como cuando el pueblo de Israel le pidió a Samuel un rey. Y Samuel no quería darles un rey porque Dios era su rey, pero no, ellos querían un rey como todos los pueblos. Entonces Dios dice una frase lapidaria, dice, dale su rey porque ellos no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. O sea, eso es un poquito lo que expresa esta constante búsqueda del ser humano de buscar protección empírica. ¿Qué digo? Protección empírica, perceptible, o sea, visible, audible, palpable, algo que nosotros podamos sentir que nos protege. Y por eso es que a veces muchos usan amuletos, se ponen
pulseras, collares de protección, porque es buscar sentir que tú tienes el dominio, fíjense ustedes, que tú tienes el dominio, la cercanía con algo o con alguien que tú crees te protege. Entonces dice el Señor, pues confían en la caballería, en los carros de guerra, que son numerosos, y en los jinetes, porque son valientes. ¿Por qué no hicieron caso del Santo de Israel y no consultaron a Yahvé? Porque Él también es hábil en proporcionar desgracias y no cambia su palabra. Se opondrá a la banda de los malvados y al socorro que esperaban los malos. El egipcio es un hombre. Esta última frase del texto, que es el versículo 3, es muy educativa. El egipcio es un hombre y no es Dios. Y sus caballos son carne y no espíritu. Al primer golpe que Yahvé les pegue, vacilarán el protector y caerá quien buscaba protección. Juntos perecerán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Quizás uno de los problemas que tenemos los cristianos en la percepción de la protección de Dios es que creemos que Él nos protege de cosas del mundo. Sentimos que Dios nos protege de la enfermedad, de los robos, de los accidentes, de las muertes violentas, de la pérdida de seres queridos. Y cuando nos vemos esa protección, esa evitarnos desgracias, pensamos que o Dios no los ama o Dios no existe. Pero en este texto, que además se parece a lo que Cristo le decía a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, cuando hablaba de que el hombre debía nacer de nuevo de la carne y del espíritu, y que él decía la carne es carne, pero lo que viene del espíritu es espíritu. Cristo nunca nos ha engañado. Cristo nos ha dicho, primero, a los cristianos nos ha prometido persecuciones, humillaciones, calumnias, cruces. Yo, de hecho, en un espacio de desahogo no muy detallado, en estos momentos o en este momento de mi vida, en este presente de mi vida, a veces siento desde el punto de vista quizás laboral, también con elementos económicos, a veces siento cruces. Y escuchaba una frase de una amiga que nos decía en un encuentro que el trabajo no es para generar sufrimiento. O sea, yo no tengo por qué sufrir en mi trabajo, pero a veces uno sufre por muchas cosas porque trabajamos entre seres humanos y ojo, y uno hace sufrir a otros. Esto hay que también tenerlo no todo el tiempo uno es víctima, ¿no? Uno también hace sufrir a otras personas con su indiferencia, con su obstinación, con lo que sea. Pero Cristo siempre nos prometió vida eterna, siempre nos prometió que a pesar de la muerte de aquellos que podían matar el cuerpo, fíjese que inclusive lo decía con una simpleza que para nosotros puede ser determinante. Matar el cuerpo es perder la vida, pero Cristo nos decía aquellos que pueden hasta aquellos que quiten la vida, pero yo les salvaré, o sea, yo los llevaré a la vida eterna. Preocúpese más bien por aquel que puede quitarle la vida y lanzarle al infierno por el pecado. Cristo entiende claramente que nuestro principal enemigo es el pecado, el demonio y la humanidad en sí misma, el mundo, no la humanidad en sí, aunque en realidad cuando uno ve el planeta y ve los elementos negativos en él, todos tienen por detrás, de frente, implícita o explícitamente al hombre, al ser humano. Este planeta se ha convertido en lo que es. Tiene todos los problemas climáticos, los problemas de contaminación, de hambre, es por la vanidad, la arrogancia, el egoísmo de nosotros los seres humanos. Entonces Dios, sin embargo, sale el paso y siempre lo que nos dice es no confíen en el hombre. De hecho, voy a permitirme decir una palabra porque además sé que está en la Biblia, que no, a mí no me gusta. Yo inclusive a los niños siempre les he enseñado que es la peor grosería que uno puede decir, que es maldecir, ¿okay? Maldecir es una palabra muy dura y en la boca de Dios más, ¿sabes? Pero en el libro de Jeremías, en el capítulo 17, versículo 5, según puedo ver acá, dice el profeta: maldito el hombre que confía en el hombre. Fíjense ustedes a lo que me refiero con todo este texto. No es parte de la unión de hoy, pero es a donde quiero llegar.
¿Qué nos invita Jesús? Que nuestro amor, nuestra experiencia de Dios no puede estar limitada a experiencias humanas. Si aquel sacerdote, aquel laico, aquel catequista, aquella religiosa me da un mal testimonio de Dios, un mal reflejo, además en el nombre de Dios hacen cosas espantosas, que eso se entienda que es esa persona y eso no tiene nada que ver con la voluntad divina. Que Dios no lo evita, que Dios lo deja circular, lo deja correr, no para siempre, no de una manera ilimitada, pero porque respeta el libre albedrío del ser humano. Y porque también ama al que peca, al que peca y al que sufre por ese pecado. Porque todos ante sus ojos somos la niña de sus ojos, también está en el Antiguo Testamento. Cuando evolucionamos o pasamos al texto propiamente de Colosenses, en Colosenses, del versículo 5 al versículo 8, nos dice San Pablo, por tanto, él viene ya hablando de buscar las cosas de arriba, pero dice, por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal. Yo estoy casi seguro que esto ya lo hemos hablado en otro momento. Pero nada, lo retomo porque me parece importante. Hagan morir en ustedes todo lo que es terrenal. Y además él cita algunas cosas que para él son terrenales. El libertinaje es eso, ¿no? Es que diría Benedicto, la tiranía del relativismo. El libertinaje es que todo el mundo haga lo que le dé la gana, porque además yo tengo derecho, porque soy libre, porque nadie tiene que decirme cómo vivir, cómo pensar. Eso es un poquito el concepto de libertinaje. La impureza, la pasión desordenada. Entonces uno puede entender, ¿hay una pasión que es ordenada? Sí, sí la hay. Porque de hecho nuestro Señor vivió una pasión en la cruz. Una pasión ordenada, acompañada, tortuosa, que causó mucho dolor y además injusta desde el punto de vista de a quién se le cargó todas esas heridas. El mismo Isaías nos lo dirá, ya llegaremos allí en el capítulo 53, que Cristo era irreconocible. Por supuesto, no dice Cristo, pero yo de hecho ese texto una vez lo usé de prólogo para un Via Crucis, cuando yo estaba activo en las actividades parroquiales o de iglesia. Este texto es el prólogo, o sea, y tenía que salir, y además doy la idea para que lo puedan usar. Salía el profeta Isaías y era leer el texto del capítulo 53 y luego empezaba el Via Crucis del Señor, porque además es un prólogo perfecto. Habla también de los malos deseos y el amor al dinero. Cristo también nos lo educa, no se puede servir a dos amos, a Dios y al dinero, que es manera de servir a los ídolos. Tales cosas atraen los castigos de Dios. Esto lo dice San Pablo. Y efectivamente hay que decirlo así. Eso yo no le quitaría absolutamente nada. No voy a empezar a relativizar la palabra castigo. Pero no olvidemos que Dios es infinitamente misericordioso, pero también es justo. Y cada quien vivirá las consecuencias de sus propias obras. Entonces esto es importante detenerse y prestarle atención. Luego dice, ustedes siguieron un tiempo ese camino y su vida era así. Pues bien, ahora rechacen todo esto. Además coloca unos ejemplos. El enojo, no es ustedes conmigo. Tendrán que hacerme un exorcismo con el enojo que a veces me abarca, ¿no? Por muchas cosas, insisto. Por lo que ya les hablaba de una sensación de Via Crucis o de cruz. Los arrebatos, las malas intenciones, las ofensas y todas las palabras malas que se puedan decir. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Una de las cosas que se le destaca a María, y además San José también la tiene, era la prudencia extrema de María. María no se le conocen casi palabras en el Evangelio, muy pocos momentos. El momento de la Anunciación, voy a hacer un recorrido de memoria, seguramente se me escapará alguno. El momento de la Anunciación, el momento de cuando Jesús es perdido allá en el templo, el momento de las bodas de Caná. Luego aparece la figura de ella cuando lo va a ver predicar y le dice, ya está tu madre y tus hermanos, y él dice, no aparece María diciendo, él dice, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que escuchan y hacen la voluntad de mi Padre, que escuchan la palabra de Dios. Luego aparece María a los pies de la cruz y él le habla a su madre. Y María lo que estaba allí era expresando dolor. Pero María es una mujer de muy pocas palabras. Además Lucas
creo que es Lucas o si no Mateo, nos dirá que María guardaba todas las cosas en su corazón. Y eso quiere decir que guardaba las cosas buenas y también las cosas malas, y que las cosas malas se las entregaba a Dios. Y yo siento que eso al final, el ser humano, por lo menos, y eso pasa mucho con los hombres, con la psicología masculina, somos muy de confrontar, ¿no? De que tú no te me vas a imponer y además yo voy a pelear, debatir contigo, pero yo te tengo que ganar. Yo he estado en debates así cuando yo empecé con Abrazando Nuestra Fe en Facebook. Y publicaba artículos y había gente que se te pegaba a llevarte a la contraria y yo me ponía hasta que reconozca que se equivocó, hasta que yo entendí que no, que entre hombres o entre mujeres, pero entre hombres, eso era un círculo vicioso y desgastante, y que las cosas hay que colocarlas en oración y a los pies de la cruz, que además es la mayor prueba de sacrificio, o sea, como Cristo, de autocontrol, ¿no? Como Cristo, teniendo el poder con un chasquido de acabar con todo ese suplicio, acabar con quienes les infligían el suplicio y constituirse como rey, como señor, de que lo es, de todas las cosas creadas. Cristo prefirió la prudencia, el silencio y cumplir su misión. Su misión era, punto 1, encarnarse y así asumir nuestra condición humana. Su misión 2, para mí la más difícil de todas, era vivir sin pecado. Y es la más difícil porque es la que realmente nos redime ante el Padre. Cristo tenía que ser el nuevo Adán, el hombre que viviendo, caminando en nuestra historia, viviría en un estado de gracia perfecto. Y Cristo lo logró. Ese fue el segundo punto importante y más destacado de su misión. Y el tercero, obviamente, era morir, pasar por la muerte, aunque no la merecía, porque la muerte es consecuencia del pecado y Cristo no pecó, por lo tanto no debía morir. De hecho, se somete a la condición humana del pecado, se hace pecado sin serlo. Que Cristo murió con todos nuestros pecados, pero no los tenía, Él los asumió. Y es allí donde logra su tercera gran misión: una vida llena de gracia, morir, pero también vencer a la muerte, que era la gran consecuencia del pecado. Él tiene la autoridad de pasar por la muerte, rescatar a los que no habían encontrado la gracia de ir al cielo porque el cielo estaba cerrado. Además le promete al buen ladrón, Dimas, creo que era el nombre del buen ladrón, que hoy mismo, esta palabra es muy importante, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le dijo cuando resucitemos en el juicio final, hoy mismo. Por eso le decimos en el credo: descendió a los infiernos, subió a los cielos, entregó a todas estas almas de los justos, los hombres que habían muerto en no un estado de gracia perfecto como quizás hoy conocemos, pero eran patriarcas, los 12 patriarcas, por ejemplo, del Antiguo Testamento, y les dio la visión beatífica del Padre. Y luego vuelve resucitado para volvernos a decir, como si en este momento usted tiene cerca una imagen de la Divina Misericordia, vea lo que debe decir en la parte inferior de la imagen: Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Esa es la gran enseñanza de las enseñanzas, que además deriva de esta reflexión de hoy. Jesús, en ti confío. En ti coloco mis fuerzas, porque es verdad, yo tengo que tener el control de mi vida, tengo que ser responsable de mis actos, pero necesito tu orientación y tu acompañamiento para mi vida, y necesito tu poder para las cosas que no puedo controlar. Eso se define con una sola palabra, o con una sola frase, perdón: abandonarnos al amor de Dios. Responsablemente. Eso no es fanatismo, eso no es pararme en la ventana y estirar el pie y pensar que va a aparecer un puente mágico que va a evitar mi caída. Satanás intentó tentar a Jesús con esto: lánzate, y porque los ángeles evitarán que tus pies tropiecen con piedra alguna. Y eso es cierto.
pero Cristo le respondió: no tentarás al Señor tu Dios. El abandono es más profundo que andar buscando obras milagrosas por allí, rayos que caigan, fuegos que salgan de la nada. No, no. El abandono es confiar que tu vida está en manos de Dios. Y eso es una gran tarea. Yo la pongo a la luz porque me falta mucho trabajar en mí. Y ojalá que como iglesia, así como tratamos en esta comunidad y quienes escuchen estos audios, encontrarnos en un espacio donde todos oremos por todos, por nuestras necesidades. También pedirles, como diría el Papa Francisco, que por favor recen por mí, recen por mi familia, para que sepamos soportar las embestidas que a veces nos da la vida en alguna fotografía de un momento X, saber que los suplicios no son eternos, que todo Viernes Santo tiene un domingo de resurrección. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.